visualizar que podríamos encontrar lugares donde además de abundante materia orgánica, podría haber un horizonte con características arcillosas y abajo arena. Si eso ocurriese, la velocidad de infiltración va a ser lenta porque la capa superior o la capa más superficial, obvio, es más lento el movimiento del agua en el suelo, en los suelos arcillosos, pero si es lo contrario, si tenemos primero arena o texturas francas, pues nosotros tendremos que la infiltración será más rápida y podremos almacenar una mayor cantidad de agua en el suelo. También les expliqué la importancia o la asociación que existe entre la textura y la estructura del suelo. La estructura representa, vamos a decir, el grado de agregación de los materiales. Los sólidos que tenemos nosotros están agregados en primera instancia por el agua, pero también por materia orgánica o por los detritus que desechan los microorganismos o macroinvertebrados que existen en el suelo. Un suelo forestal es aproximadamente 45 a 50% de minerales, 5 a 10% de materia orgánica, 15 a 35 de agua y de 15 a 35 también ocupado por aire. Esta variación de 15 a 35 en agua en aire es obvia porque cuando se desplaza el aire se ocupa todo por el agua y hay intercambio de gases que también en su momento les expliqué. Bueno, lo más relevante que me gustaría resaltar aquí de esto que ya vimos es que recuerden que creo que esto lo vimos la estructura del suelo. Les habré de mandar por un correo electrónico estas imágenes para que las tengan en relación a lo que es la estructura del suelo. Lo más relevante es que nosotros en un perfil podemos encontrar varias tipos de texturas. Esta imagen que están viendo, quiero que todos la tengan en su libreta, que todos lo tengan anotado. Las gravas son de 2 milímetros o más, las arenas son de 0.05 a 0.2 milímetros, eventualmente son visibles, los limos son de diámetros de 0.2 a 0.002 milímetros, pero estos ya no se pueden ver, bueno, ni con la lupa. Y definitivamente las arenas, digo las arcillas, que son de 2 micras de diámetro menos, solo pues las podemos ver con microscopios de alta resolución. Entonces, las arcillas, a diferencia de limos y arenas, son muy pequeñas, absortivas al agua y tienen cargas electrostáticas por la estructura atómica cristalina, vamos a decir, o asimétrica que presentan. Tienen formas, vamos, de platos, son aplanaditas y tienen una enorme superficie de contacto. Eso sí quiero que lo recuerden. Les voy a mandar esta imagen donde tenemos los límites de los diámetros en milímetros de acuerdo a la clasificación americana y de acuerdo a la clasificación denominada internacional. Arenas muy gruesas, de 1 a 2 milímetros, arenas gruesas de 0.5 a 1, arena media de 0.25 a 0.5, arena fina de 0.1 a 0.25, muy fina de 0.05 a 0.10, limo 0.002 a 0.05 y las arcillas menores a 0.002. Esto quiere decir, no podemos ver una partícula de arcilla individual a simple vista, puesto que necesitaríamos un microscopio de alta resolución. Pero, bueno, sus propiedades se manifiestan en el caso de la arcilla muy visiblemente cuando podemos nosotros inclusive hacer una dona que no se cuartea,
que tiene ese tono brillante, que nos queda negras las manos, como si fuera, se pintara. Y esta textura, pues es la que le imprime a las propiedades físicas del suelo, pues ciertas, que la hace distinta a cualesquiera otros. Vamos a ocupar no triángulo de texturas de mis tiempos. ¿Se acuerdan que les dije que quería que todos tuvieran una copia de este? Hoy mismo les voy a mandar les voy a mandar los límites del tamaño de las partículas para que lo tengan, y sobre todo tienen que manejar este cuadro. También se los voy a enviar. Este cuadro del libro de Ortiz y Ortiz, bueno, creo que allí lo encuentran, no necesito enviárselos. Esta es un cuadro muy relevante, a diferencia de los 12 clases texturales que están en este triángulo. Aquí están definidas en este cuadro que quiero que todos tengan. La arena, por ejemplo, que se simboliza con la letra A, puede ser en porcentajes 85 a 100, limo 0 a 15, arcilla 0 a 10. Y bueno, pues en el otro extremo, el número 12 es para la arcilla, que se representa con la letra R. Fíjense, donde encontramos porcentajes de arcilla de 40 a 100%. Es raro que nosotros encontremos 100% de arena en un suelo, o 100% de arcilla, o 100% de limos. Es más, ni en un viaje de arena que nos traen para la construcción hay 100% de partículas de arena. Siempre tendrá un poquito de limos y un poquitito de arcillas, obviamente. Entonces, esto forma parte de nuestras diferentes prácticas. Ustedes van a tener que determinar varias ocasiones en su casa la textura de diferentes clases de suelo. Aunque son 12 las proporciones de arena, limo y arcilla, cada una tiene aproximadamente la misma superficie específica. Esto es muy importante. Además, en 3 de las 12 clases, en 3 de las 12, predomina un solo tipo de partículas, arena, limo y arcilla. Predominan, mas no totalizan. En otras 2 clases pueden dominar las arcillas combinadas con la arena y el limo, pero no pueden dominar arena y limo, ya que la arcilla, por su alta superficie de contacto, manifiesta sus rasgos aún encontrándose en pequeñísimas proporciones. La influencia de las arcillas es fundamental. Un pequeño número de suelos contiene cantidades de arena, limo y arcilla que permiten una manifestación similar en cada tipo de partículas. Estos se denominan migajones o suelos francos. ¿Qué es? Alguien de ustedes quisiera que me recordara o que participara y me dijera, ¿qué es la textura? ¿Cómo se define la textura del suelo? ¿Cómo qué? Adelante. Yo, maestro. Adelante. Es la proporción de arena, limo y arcilla que tiene un suelo. Exactamente. Ahora tú mismo. ¿Y la estructura? Es la... no recuerdo, bro. ¿Alguien más? Yo, Fernanda. Adelante. Si no mal recuerdo, según la estructura es la forma en que se podría decir se pegan. Exacto. O se acomodan las partículas de suelo precisamente, y eso también depende de si está mojado, húmedo y seco. Según yo, adquiere diferente estructura, ¿no? Y también depende de la cantidad de materia orgánica que contenga, porque la materia orgánica agrega, aglutina, cohesiona el suelo, ¿verdad? Las partículas de arena, limo y arcilla se aglutinan
en torno a, bueno, primero, como tú lo decías, a las moléculas de agua por adhesión y cohesión, pero también por los exudados, por decir algo, de las raíces o las excretas pegajosas de las lombrices de tierra o otros microorganismos. Fíjense, tenemos nosotros porcentajes de superficies de contacto, no me acuerdo si esto lo vimos. Arena 65%, limo 25% y arcilla 10%. Corresponde a una clase textural dentro del triángulo y dentro de las 12 categorías al migajón arenoso. Arena 20, limo 20 y 60 de arcilla es un suelo predominantemente arcilloso. 20, 70, 10, migajón limoso. Pero aquí lo relevante es la superficie de contacto. Un migajón, un suelo de textura franca arenosa, tiene 50, 60 metros cuadrados por gramo de suelo. Un migajón arcilloso limoso tiene 250 metros cuadrados por gramo de suelo. Ustedes imagínense 250 metros por gramo. Es una extensión bastante grande. Y bueno, y ya un migajón orgánico puede tener hasta 500 metros cuadrados por gramo. Entonces, bueno, pues la superficie de contacto es algo relevante dado por la forma, esencialmente por la forma de las arcillas. ¿Para qué sirve determinar la textura, la estructura, la profundidad, la pendiente, el contenido de materia orgánica? Bueno, con esa información hacemos deducciones sobre la vulnerabilidad del suelo. ¿Qué tan vulnerable es a la erosión eólica e hídrica? Por ejemplo, un suelo expuesto al viento, al barrido del viento, pero que tiene una estructura consistente, una estructura, una agregación de las partículas dada porque dejamos los residuos de la cosecha, porque hay materia orgánica, pues no se va a erosionar igual que uno que no tiene buena agregación o que no está cohesionado. También nos sirve para clasificar los suelos y evaluar las tierras forestales. Tierras que son de riego, pero que son pura arcilla, pues no son fácilmente trabajables, menos si no tienen pendiente para drenarla. Se determina la capacidad de uso y algo actualmente muy, pero muy importante, que es la velocidad a la cual se mueve el suelo en función de estas características de textura, estructura, pendiente, profundidad. Con estos datos también ajustamos las prácticas de manejo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pendiente mayor al 20%, al 30% en una ladera y el suelo es pura arcilla o es un suelo predominantemente arcilloso, no voy a aplicar una matarraza, puesto que el agua que cae de la precipitación no va a infiltrar rápidamente, entonces habrá mucho escurrimiento y empezará a erosionarse. Por lo tanto, este conocimiento aplica para cuando ustedes lleven silvicultura. También con él se determina la productividad. Tenemos capacidades de infiltración. Nosotros vamos a dedicar buen rato, nuestra siguiente clase va a ser sobre ello. Vamos a ver capacidad de infiltración. ¿Qué es la capacidad de infiltración? La capacidad de infiltración es una velocidad dada en milímetros por hora. Dada en milímetros por hora. ¿A qué velocidad penetra, traspasa, se mueve el agua en los diferentes horizontes del suelo? Fíjense, en la arcilla, desnudo el suelo se mueve de 0 a 5 milímetros por hora, con cobertura de 5 a 10, pero en el suelo de arena se mueve de 20 a 25 milímetros o hasta 50 milímetros por hora. Y en este cuadro que ustedes están viendo, vamos nosotros a basar un trabajo experimental que más adelantito les voy a pedir que hagan. Y esto tiene que ver con un concepto también que ya vimos, que es la densidad real.
y la densidad aparente. Bueno, son 3 o 4 conceptos: densidad real, densidad aparente y espacio poroso. Repito, velocidad de infiltración, densidad real, densidad aparente y espacio poroso o volumen de poros. ¿Qué dijimos que era la densidad real? La densidad real es la densidad del suelo descontando todo el espacio poroso. Hagan de cuenta que tomaron una muestra del suelo, lo compactaran con una prensa en sus 4 costados en un cubo y sacaran todo el aire. La densidad sería de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Este valor se ha tomado como referencia mundial o general de la densidad real de las partículas del suelo, 2.65 gramos por centímetro cúbico, o sea, 2.65 toneladas por metro cúbico, o lo que es lo mismo, fíjense, 2.650 kilos por metro cúbico. Es valor que se considera el promedio aproximado de los minerales dominantes en las partículas. Esto quiere decir que si yo tomo un cubo de 1 metro de arista, o sea, un cubo de 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, uno de ancho, uno de largo, uno de alto, hacen 1 metro cúbico, y a ese metro cúbico le extraigo todo el espacio poroso, todo el aire, va a pesar 2.65 toneladas. Pero pesará 2.65 toneladas si lo dejo a ese cubo con aire. ¿Pesará más o pesará menos? Pregunta para todos. No escucho voces. Pues cambia su densidad, ¿no, profe? Cambia, pero ¿disminuye o aumenta? Disminuye. Claro, disminuye. A esa disminución que es variable, le llamamos densidad aparente, y es la relación entre el peso del suelo y el volumen que ocupa, incluyendo los espacios porosos o vacíos. Ustedes van a determinar en su casa, en su campo, en su patio, en su maceta, donde quieran, la densidad aparente, y yo les voy a indicar cómo a través de varios métodos la van a poder realizar. Entonces tenemos nosotros varios métodos, ¿verdad? La determinación puede hacerse de la siguiente manera. Yo les voy a mandar tutoriales y les voy a enviar ejemplos. Dice, método de la excavación. Esto es muy importante, repito, vamos a trabajar hoy 4 conceptos que no podemos irnos sin tenerlos en la bolsa. Densidad real, densidad aparente, espacio poroso, volumen del espacio poroso y velocidad de infiltración. Se excava un cubo de 30 centímetros por lado. El suelo extraído se coloca en la bolsa y se pesa en la balanza para obtener el peso. En realidad, se pesa en la balanza después de que se seca en una estufa esa muestra. ¿Para qué? Para sacar la humedad y para mantener el espacio poroso. El espacio dejado se cubre con plástico y se agrega agua, midiendo el volumen adicionado con la probeta. Este es el valor del volumen. La densidad aparente se obtiene dividiendo peso sobre volumen, ¿verdad? La densidad aparente, bueno, se usa el término densidad aparente porque la densidad del agua es 1, o sea, 1 litro pesa 1 kilo. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, pero en realidad me gusta más el término de peso específico, que reitero, es la relación entre el peso y el volumen. La densidad aparente se utiliza para medir compactación, para ver, fíjense, en las pistas de aterrizaje, pues queremos que estén bien compactos los suelos.
Si voy a hacer una plantación de papayas o de pinos, pues es obvio que quiero todo lo contrario. Quiero que los suelos estén mullidos. La densidad del suelo depende del espacio poroso. Cuanto mayor es la densidad de un suelo, menor es el espacio poroso. O sea, entre más se acerque nuestra densidad aparente a 2.65, la densidad aparente, el espacio poroso será menor. Entre más alejado de 2.65 sea el número de nuestra densidad aparente, este tiene mayor espacio y se desarrollarán mejor las plantas, los árboles. Esto está inducido también, o la densidad aparente puede estar influida por la presencia de materia orgánica. Una densidad aparente ideal sería de 1.2 máximo hasta de 1.1. Y tenemos densidades aparentes, fíjense muchachos, hasta de 0.95, menos de 1, ¿verdad? En algunos suelos volcánicos. Suelos compactados. ¿Por qué se eleva la densidad aparente? ¿Por el pisoteo de personas y animales? Por eso, fíjense, en Estados Unidos no podemos andar caminando por los bosques donde quiera, o en la orilla del río no hay, como aquí en México, senderos para que la gente camine. ¿Por qué? Porque compacta. Mucho menos animales pisando. No se permite el uso de maquinaria forestal pesada en ciertos lugares, y también de la condición climática. Los suelos compactados pues no permiten, o de densidad aparente alta, afectan la capacidad de penetración de las raíces y el movimiento del agua en el suelo, lo cual es algo muy desastroso. Suelo compactado, suelo no compactado. Hay mejor distribución del agua, del aire, hay un movimiento más rápido, ¿verdad? Hay aireación que se requiere en las raíces. Suelos compactados, pues escurren, no infiltran, no almacenan agua, y por lo tanto hay menor intercambio de gases y se va acumulando más el dióxido de carbono, hay menos oxigenación. Acuérdense que el agua que se mueve a través de los horizontes oxigena. Entonces, reiterando, cuanto mayor la densidad, menor el espacio, lo que no permite el movimiento del agua, el desarrollo de los árboles, el crecimiento y penetración de las raíces. ¿Qué compacta? Ya lo hemos dicho, las personas, la sobrecarga en los terrenos forestales llamados de agostadero, el ganado, pues con sus pisoteo va limitando el movimiento del agua, porque va disminuyendo el espacio poroso e incrementando la densidad aparente. Las lombrices, que son un elemento fundamental del desarrollo del suelo, de la fertilidad del suelo, en la medida que están más compactos, pues no habrá lombrices. Las lombrices se requieren y por lo tanto viven donde las densidades aparentes son bajas. Fíjense, los suelos arenosos pueden tener densidades aparentes de 1.6 a 1.9. Las de textura fina pueden ser de 1 a 1.59. Las densidades aparentes aumentan con la profundidad por los niveles más bajos de materia orgánica en el suelo. Esto quiere decir, en la medida que yo voy perforando más y más y más hondo, el espacio poroso del suelo es menor y la densidad aparente es mayor. Dice aquí, una capa endurecida tiene una densidad aparente mayor a los 2 gramos por centímetro cúbico, que impide el desarrollo de las raíces. Peso de una capa de suelo. Dice, el peso de una capa de suelo, esto es muy importante y todos lo tienen que hacer. Peso en toneladas por hectárea, densidad aparente en toneladas por hectárea, peso o espesor de la capa en metros superficie. Dice aquí un ejemplo muy sencillo, dice, determina el peso de una capa de suelo de 40 centímetros. Vamos a determinar el peso de una capa de suelo de 40 centímetros de profundidad en un rodal de 1 hectárea de superficie, o sea, 10,000 metros cuadrados, y cuya densidad aparente resultó excelente, muy buena, de 1 gramo por centímetro cúbico. Por tanto, o sea, hay mucho espacio poroso.
Por tanto, el peso se va a determinar 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad aparente, por 0.40 metros, que son los 40 centímetros de profundidad, por 10,000 metros cuadrados, que es la superficie, lo cual nos da 4,000 kilogramos, o sea, 4,000 toneladas. Perdón, 4 millones de kilogramos, lo que representa 4,000 toneladas. ¿Esto para qué sirve? Miren, es muy importante. Recuerden que recuerden ustedes que nosotros en todo esto vamos a determinar al final la fertilidad, la cantidad de agua que puede almacenar, hablando de servicios ambientales hidrológicos, y también recuerden que los primeros 30, 40, 50 centímetros se encuentra, vamos a decir, la vida, la fertilidad, la cantidad más grande de microorganismos que actúan en la fertilidad de los suelos. Y por eso nosotros lo determinamos así. Dice, porosidad o espacio poroso. Porción del suelo no ocupada por partículas sólidas, sino por aire y agua. Los suelos arenosos superficiales tienen de 35 a 50% de espacio poroso. Los de textura fina tienen de 40 a 60. Esto quiere decir que los suelos arenosos pueden filtrar rápidamente, mover rápidamente el agua, pero no tienen el espacio poroso que tienen los suelos de textura fina, que puede ser hasta del 60%. Quiere decir que si yo tomara un cubo de suelo de 1 metro, si yo tengo arcillas, puede ser que de ese metro cúbico, 60% de ese espacio sea aire y pueda ser ocupado por agua, no así de arena, que puede almacenar menos. Las razones son la superficie de contacto, los tamaños de las partículas. Esto a veces resulta difícil de entender, pero miren, este ejercicio lo tienen que hacer todos, igual que el de la densidad aparente. El espacio poroso se determina con la siguiente fórmula. Espacio poroso es igual a 100 para sacarlo en porcentaje, multiplicado por 1 menos la densidad aparente dividida por la densidad real. Un ejemplo, densidad aparente, la densidad real ya quedamos que es fija, es de 2.65. Si yo tengo la densidad aparente de 1 gramo por centímetro cúbico y lo divido entre 2.65, el espacio poroso que obtengo es de 62%. Esto quiere decir que en un cubo de suelo, si yo tengo una densidad aparente bien baja, o sea que no está compacto, que tiene mucho espacio poroso, más de la mitad puede estar ocupado por agua. O sea, ese suelo tiene una capacidad increíble para almacenar agua. Si la densidad aparente es de 1.6 o 1.7 o 8, pues el volumen de agua que puede almacenar habrá de ser mucho menor. Entonces, nosotros tenemos que considerar la densidad aparente, la densidad real, el espacio poroso y la velocidad de infiltración. Aquí voy a hacer un paréntesis. Miren, para que estas clases puedan ser efectivas y eficientes para ustedes, necesito que lean anticipadamente las páginas que les indiqué del libro. De otra manera, no vamos a poder avanzar. Así que hago el paréntesis para preguntarles, a ver, todos debieron haber leído las páginas que les indiqué del libro. Por favor, todos corroboren que han leído el libro en las páginas que les indiqué para esta primera clase. Por favor, todos indíquenme que lo han hecho. Sí, profe. Sí, profe. Claro que sí, profe. Todos lo leyeron. Sí, profe.
Si todos lo leyeron, Sí, esto profesor. que les acabo de explicar debió haber quedado bien entendido. Si todos lo leyeron, esto que acabo de explicar debió haber quedado bien entendido. ¿Por qué? Porque van a hacer un experimento hoy mismo. Hoy mismo empezamos la parte experimental y algunos al inicio de la clase me han dicho que no han leído el correo que les enviaron nuestros jefes de grupo en relación a los primeros 3 o 4 experimentos. ¿Quedó claro espacio poroso? ¿Quedó claro densidad aparente, densidad real y velocidad de infiltración? ¿Para todos? Sí, profe. Para todos. Bueno, ahora, ¿habrá alguno de ustedes que no ha leído los apuntes para poder, o el libro, más bien las páginas del libro, para poder entender esta clase? ¿Habrá alguno de ustedes que no lo haya leído? Honestamente, quiero saber si alguno de ustedes no lo ha leído. Necesito que todos lo lean, sin excepción. Nadie puede presentarse a clases. Para empezar, vamos a ser puntuales. Voy a tratar de empezar a pasar lista ahora sí a las 9 en punto. Voy a pasar lista y vamos a empezar a las 9:01. Y también voy a pedirles de favor que lean, por favor, que lean las unidades del libro que están relacionadas con cada clase. Pregunta 2. ¿Todos ustedes leyeron las indicaciones para los experimentos relacionados con las propiedades físicas del suelo? Téstenme. Adelante. Adelante, jóvenes. ¿Nadie? ¿Nadie lo leyó? Sí, muchachos, por favor, respóndanme. ¿Todos lo leyeron o nadie lo ha leído? Yo la verdad todavía no lo he leído, profe. Jóvenes, voy a terminar aquí la clase porque no puedo avanzar si ustedes no han leído lo que les estoy dejando de tarea para los experimentos. Por ejemplo, el experimento 1 es muy sencillo, solamente tienen que buscar unas hojitas de 5 árboles y ya las tienen que poner hoy mismo para que puedan ver en un mes y días los efectos que tiene. Entonces estamos nosotros sobre el tiempo. Les dejé también, por ejemplo, el punto 2 para que lo lean. Les dejé, voy a pedir que me pongan atención, ya casi termino. Miren, el 2, ¿me están viendo? ¿Todos me están viendo? Tengo en la mano un recipiente, ¿sí lo ven? Tengo en la mano. A ver, sí, estoy compartiendo la cámara. ¿Sí me ven? No se ve. Un poquito más arriba, profe. No se ve. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Miren, Sí, ahora sí. tengo un recipiente. ¿Alcanzan a ver este recipiente? Yo no veo nada. Sí, profe. A ver si lo ven. Sí, profe, sí se ve. Bueno, este recipiente, si yo le pongo una regla graduada y es absolutamente cilíndrico, lo convierto en un pluviómetro y con una cinta transparente, ¿verdad? Lo pongo en el centro de mi patio, en algún lugar, y va a estar captando el agua y voy a estar viendo en milímetros qué tanto precipitó. O pueden venden estos vasitos en algunos lugares que ya están graduados. Miren, aquí traen graduaciones para ver los milímetros y van a ponerlo para que puedan ustedes medir la precipitación, pero en otros casos es más sencilla el asunto. Necesito que hoy, muchachos, hoy, no a la tarde ni mañana. Les voy a dar ahorita
45 minutos prácticamente para que lean, en el resto de lo que queda, para que lean lo que les envié y en este momento empiecen a hacer sus experimentos. El experimento 1 es el que tiene que ver con la elaboración con los procesos de descomposición de la materia orgánica. Necesito que lo empiecen hoy, está muy sencillo. El 2 es la elaboración de su pluviómetro. El 3 es la elaboración de un compostero y el 4 es la determinación de la densidad. Me conformo con que hoy empiecen el 1, el 2 y el 3. Voy a dejar aquí la clase para que ustedes lo lean y puedan iniciar esos 3 experimentos. Si no los inician, va a estar difícil que podamos ir asimilando con alta eficiencia los temas que más adelante vamos a ver. Y me interesa que ustedes me sigan. Esto que van a hacer, además de interesante, bonito, van a darse cuenta cuánto llueve. A lo mejor hasta hoy llueve para muchos de ustedes desde donde están, y hoy ya van a medir y me van a decir, llovieron 2 milímetros dentro de mi botellón, dentro de mi... O debe de ser absolutamente, reitero, tiene que ser absolutamente cilíndrico. Absolutamente cilíndrico. Van a sacar el área, bueno, ya después veremos, pero van a decirme, hoy llovieron 5 milímetros, equivale a tantos litros por metro cuadrado, y vamos a ir entendiendo otros conceptos. ¿Les parece, muchachos, si le dejamos aquí y leen las indicaciones que les mandé por correo y leen también y empiezan sus experimentos? Si tienen dudas, me mandan un correo. Aquí le dejo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, está bien. No ha terminado la clase. Ustedes continúan con la clase. Ustedes Sí, profe, de acuerdo. Si tienen dudas, me dan un correo. Si tienen dudas, ¿sale? Me da mucho profe, gracias. saludarlos. Igualmente. Cuídense. ¿A dónde cierra la presentación?